En la Ciudad de México la gente hablaba mucho de conocer a las personas importantes. Era una obsesión silenciosa de la época. Conocer al influencer correcto, conocer al contacto correcto, conocer al político correcto. Y Mateo no era diferente. Él era una persona que trabajaba como analista de datos de una empresa tecnológica en Santa Fe. Y si había algo que sabía hacer, era acumular información. Sabía cosas de todo el mundo. Sabía hábitos de consumo, patrones de comportamiento, incluso detalles irrelevantes de figuras públicas, entre ellos el presidente. Mateo podría decir sin exagerar que conocía al presidente. Había leído su biografía completa, había visto todas sus entrevistas, había analizado sus discursos palabra por palabra, podía anticipar lo que diría antes de que lo dijera, y a veces en conversaciones lo mencionaba con cierto orgullo. Yo conozco muy bien al presidente, lo decía con esa satisfacción sutil que da sentirse informado. Hasta que un día, en una reunión informal, alguien le respondió con una risa tranquila. Sí, pero el presidente no sabe que tú existes. La frase cayó en la mesa como algo obvio. Nadie discutió porque era cierto. Mateo podía conocer al presidente todo lo que quisiera, pero si el presidente no lo conocía a él, no había relación, no había vínculo, no había valor real, solo era información. En ese momento la conversación siguió como si nada. Alguien cambió el tema, hizo otro chiste y las risas regresaron a la mesa. Pero Mateo ya no estaba ahí realmente. La frase había quedado suspendida en su mente como una espina invisible. Sí, pero el presidente no sabe que tú existes. Esa noche, camino a casa, la idea volvió. Se imaginó por un instante frente al presidente, no como espectador, sino como un ciudadano entre millones, sino como alguien que el presidente pudiera llamar por su nombre. Y comprendió algo incómodo. Conocer a alguien desde lejos no crea ninguna relación. Es solo la ilusión de la cercanía, una forma elegante de la distancia. Durante los días siguientes la idea lo siguió persiguiendo sin descanso. Mientras trabajaba frente a sus pantallas, mientras revisaba sus datos, mientras escuchaba las noticias, y sin darse cuenta, la pregunta comenzó a mutar dentro de su mente. Ya no pensaba en el presidente, pensaba en Dios. Porque se dio cuenta de que llevaba años diciendo lo mismo. Yo conozco a Dios, pero nunca se había preguntado lo obvio. ¿Y Dios me conoce a mí? Mateo caminó unos pasos entre la gente, como quien vuelve de un pensamiento del que no sabía que estaba dentro. La ciudad seguía haciendo ruido como siempre. Los claxons discutían, las pantallas gritaban, la prisa corría. Pero algo en él ya no corría. No sentía una emoción grande, no sentía una revelación estruendosa. La pregunta no llegó como un trueno, llegó como llegan las cosas que de verdad importan, en silencio. Mateo siguió con su rutina, con sus gráficas, con sus reportes, sus cafés recalentados, pero algo ya no encajaba. Las cifras seguían obedeciendo a la lógica, los algoritmos seguían respondiendo, el mundo seguía funcionando. Solo él se sentía fuera de sincronía. Porque si era honesto, siempre había hablado de Dios, igual que hablaba del presidente, como un tema que dominaba. Sabía versículos, sabía historias bíblicas, sabía argumentos teológicos, sabía debatir, sabía cómo explicar, sabía cómo citar, pero no sabía si alguna vez había sido reconocido, no como creyente, no como religioso, no como estudioso, sino como alguien conocido. La idea comenzó a incomodarlo de una forma extraña, como cuando recuerdas que olvidaste algo importante pero no sabes qué es. Y entonces una madrugada, mientras la ciudad dormía y el resplandor naranja de los postes entraba por su ventana, Mateo abrió una Biblia que llevaba años en su librero, más como adorno que como compañía. No buscó nada específico, solo la abrió. Sus ojos cayeron en una línea. No fue un relámpago místico, no hubo música celestial, solo palabras, pero las palabras parecieron mirarlo a él. Decía, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mateo tragó saliva, volvió a leer. No decía, sé de ellas, decía, las conozco. No decía, ellas saben de mí, decía, me conocen. Cerró la Biblia de despacio, porque entendió algo que ningún análisis de datos le había enseñado jamás.
Ser informado no es lo mismo que ser conocido. Durante años había acumulado información sobre Dios, igual que acumulaba los datos sobre sus clientes, mercados y tendencias. Había construido un archivo mental impecable, pero vacío de relación. Y por primera vez en su vida no quiso aprender más sobre Dios. Quiso que Dios supiera quién era Él. No el Mateo eficiente, no el Mateo inteligente, no el Mateo que impresionaba en conversaciones. El Mateo real, el que dudaba, el que a veces se sentía solo, el que tenía miedo de no ser suficiente, el que jamás aparecía en sus propias estadísticas. Se sentó al borde de la cama. No supo qué palabras usar, no supo qué fórmula seguir, no supo qué estructura respetar. Así que habló sin estructura, como se habla cuando ya no se quiere impresionar a nadie. Hola, dijo en voz baja. Soy yo. Nada más. No hubo una respuesta audible, pero algo cambió. No afuera, sino dentro. Fue una sensación pequeña, casi imperceptible, como cuando una puerta que lleva años cerrada por fin cede 1 milímetro. Mateo no sintió euforia, sintió calma. Entendió que quizá esa era la señal. Porque la fama puede hacer ruido. La aprobación puede hacer ruido, pero ser conocido es algo que llega en silencio. Desde esa noche Mateo dejó de decir que conocía a Dios. Empezó a vivir como alguien que quería ser conocido por Él. Y aunque nadie más lo notó, aunque su trabajo siguió siendo igual, aunque la ciudad siguió corriendo, aunque el mundo no cambió, Mateo sí cambió, porque descubrió la pregunta más importante de la vida, la cual no es ¿a quién conoces?, sino ¿quién sabe tu nombre?, cuando nadie más lo dice.